¿Qué tal amigos? Buen día, espero que todos se encuentren bien. Continuamos con nuestro video número 62 de esta serie de videos de Java desde cero. En este video estaremos platicando de las estructuras condicionales, pero ahora vamos a ver la estructura if, else, if. Mediante el uso de else if se crea una condición adicional en caso de que la condición principal no cumpla. Esta nueva condición adicional creada realice la evaluación y se puede crear n número de else if para poder evaluar distintas condiciones y se ejecuta el bloque de código de la condición que se cumple y las otras condiciones ya no se tomarían en cuenta. Y en caso de que ninguna de las condiciones anteriores se cumpla, se ejecutará el código que se encuentra dentro del último else. Vamos a ver la sintaxis de esta estructura condicional if, else, if. Básicamente vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos nuestra condición principal. En caso de que ésta se cumpla, se estaría ejecutando el código que tenemos aquí adentro. Y todo lo demás ya no se estaría ejecutando. Pero ¿qué sucede si esta condición no se cumple? Entonces, en caso de que esta condición no se cumpla, se ejecutaría la siguiente. Y si la siguiente condición se cumple, el código que tenemos en este bloque es el que se estaría ejecutando. Podemos tener más condiciones, en este caso else if, y en caso de que ninguna de estas condiciones se cumpla, se va a ejecutar el bloque de código que tenemos dentro de else. Pero para que se entienda mejor, vamos a crear un ejercicio. El ejercicio que estaremos realizando va a ser el siguiente. Vamos a obtener una calificación de un alumno en particular. Si la calificación es menor a 6, vamos a imprimir el siguiente mensaje en pantalla que dice: lo sentimos, tienes que repetir el curso. En caso de que esta primera condición no se cumpla, nuevamente evaluaremos la calificación. Si la calificación es menor a 7, vamos a imprimir un mensaje en consola que diga lo siguiente: aprobaste con la calificación mínima aprobatoria. En caso de que esta condición tampoco se cumpla, saltaría al siguiente else if y vamos a evaluar que si la calificación es menor a 8, imprimiría el siguiente mensaje en consola: aprobaste, sin embargo, se te sugeriría mejorar tu calificación. Si esta no se cumple, saltaría al siguiente else if y ahora evaluaría que si la calificación es menor a 9, se mostraría un mensaje en pantalla que diría lo siguiente: aprobaste con una buena calificación. Y si ninguna de las condiciones anteriores se cumple, saltaría al bloque else y se imprimiría el siguiente mensaje de texto: felicidades, obtuviste una excelente calificación. Y se imprimiría este mensaje porque la calificación entonces es mayor que 9. Y este es un tipo de mensaje que podemos encontrar en un sistema de control escolar cuando el alumno va a revisar su calificación o su promedio final. Vamos a abrir nuestro IDE para empezar a desarrollar este ejercicio. Este ejercicio lo vamos a desarrollar en dos clases. Tenemos la clase principal, la cual tiene el método main, y dentro del main vamos a hacer la invocación a los métodos que se declaren en la clase estructura condicional if, else, if. Vamos a empezar con el desarrollo de nuestro ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto. Recuerden que el objeto nos va a ayudar a invocar a los métodos que estén declarados en la clase de la cual estaremos creando el objeto. Este va a ser mi objeto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear una variable de tipo flotante en donde guardaremos la calificación del alumno. Ahorita vamos a asumir que el alumno obtiene una calificación de 6.0. Entonces vamos a declarar esta variable float calificación, va a ser igual a 6.0. Esta es la calificación que obtuvo el alumno. Vamos a proceder ahora a hacer la invocación del método 1. Todavía no lo tenemos declarado. Enseguida lo vamos a declarar. Método 1. La invocación del método 1 vamos a pasarle un valor. El valor que le estaremos pasando es la calificación que obtuvo el alumno, que en este caso es de 6.0. Ese 6.0 lo guardamos en la variable que le hemos puesto calificación. Vamos a pasar esa variable aquí, calificación. Ahora nos vamos a mover a la clase estructura condicional if else y aquí vamos a empezar con la declaración del método 1. Public void método 1.
Recuerden que en la invocación estamos pasando un valor que es la calificación que obtuvo el alumno. Entonces tenemos que crear un parámetro aquí de tipo float para poder recibir ese valor que nosotros estamos mandando en la invocación del método 1. Entonces el float, voy a poner calificación. Recuerden que puede ser calificación, calif, c, el nombre que ustedes quieran darle a esta variable. Vamos a empezar con la construcción de nuestras condicionales. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a evaluar si la calificación es menor a 6.0, vamos a ejecutar el código que se encuentra dentro de este if. Únicamente va a tener el siguiente mensaje. Lo sentimos, tienes que repetir el curso. En caso de que esta condición, que es la condición principal, no se cumpla, vamos a realizar otra condición y para eso nos vamos a apoyar de else if, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a especificar la siguiente condición. Si calificación es menor a 7.0, vamos a ejecutar una serie de instrucciones dentro de este bloque de código. Por el momento vamos a igual imprimir solo un mensaje. Este mensaje va a decir lo siguiente: aprobaste con la calificación mínima aprobatoria. Si en este caso la condición principal no se cumple, ni la siguiente condición que tenemos aquí, vamos a evaluar una condición más, que va a ser lo siguiente. Entonces va a ser else if, abrimos y cerramos llaves, vamos a especificar aquí nuestra condición, vamos a decir lo siguiente: si calificación menor a 8.0, si esta condición sí se cumple, vamos a ejecutar el código que tengamos en este bloque. En este caso, únicamente va a ser un mensaje en consola. Y el mensaje en consola va a decir lo siguiente: aprobaste, sin embargo, se te sugeriría mejorar tu calificación. Y en caso de que esta condición tampoco se cumpla, podemos tener una más que diga lo siguiente: else if, y vamos a decir que si calificación es menor que 9.0, vamos a ejecutar el bloque de código que tengamos dentro de este else if y va a ser el siguiente, igual un mensaje en consola. Este mensaje que estaremos mostrando tiene la siguiente leyenda: aprobaste con una buena calificación. Y si ninguna de estas condiciones se cumple, entonces vamos a agregar un else aquí. Igual vamos a mostrar un mensaje en pantalla. Va a decir lo siguiente: felicidades, obtuviste una excelente calificación. Antes de correr, vamos a hacer una breve explicación. Entonces, primero vamos a tener la primera condición. Esta es la condición principal. Recuerden que en la invocación del método estamos pasando una calificación de 6. Entonces, ¿6 es menor que 6? No, no es menor. Son iguales. Entonces, esta línea de código no se estaría ejecutando, no entraría a este bloque de código. Pasamos a la siguiente. Calificación que tiene un valor de 6.0, ¿es menor que 7.0? Sí, sí es menor. 6 es menor que 7.0. Entonces, esta condición sí se cumple y por tanto entra a este bloque y se va a imprimir este mensaje en consola que dice: aprobaste con la calificación mínima aprobatoria. ¿Y qué sucede con las condiciones restantes? Ya no se van a ejecutar. Nada de esto se va a mostrar en consola. Pero surge la duda: si 6 es menor que 8, entonces ¿por qué este mensaje que tenemos en consola no se muestra, ni este tampoco? No se muestran porque en else if la primera condición que se cumple, se ejecuta el código dentro de ese bloque y ya no evalúa las siguientes condiciones que se tienen. En este caso, tenemos condiciones que evalúan si la calificación es menor a 8 o menor a 9. Ya no se ejecutan esas validaciones. Entonces, nuestro programa se queda únicamente hasta aquí. Entonces, vamos a correr
nuestro programa para ver si esta línea se imprime en consola. Entonces, para ello tenemos que irnos a la clase principal, que es la que contiene el método main. Antes de analizar el resultado, vamos a hacer un breve paréntesis aquí. En la invocación del método 1, antes de correr, cuando nos movimos de la clase estructura condicional if-else-if, teníamos este método marcado en rojo. Este es un error de compilación, como habíamos platicado en videos anteriores. Nos marcaba error porque todavía no habíamos guardado los cambios en la clase estructura condicional if-else-if, que es en donde declaramos el método 1. Entonces, por tanto, el método 1 todavía no estaba siendo reconocido por el método main que se encuentra en la clase principal. Entonces, nos estaba marcando ese error de compilación, pero al correr en automático se guardan los cambios y el error de compilación desaparece. Por eso es que ahorita ya no me muestra ningún error de compilación. Ya tenemos el mensaje en consola. Es el siguiente. Aprobaste con la calificación mínima aprobatoria. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis. Recuerden que la calificación que pasamos es 6.0. Es el valor que tiene nuestra variable calificación de tipo float. Y empieza a correr nuestro código de arriba hacia abajo. Entonces, primero hace esta evaluación. Calificación, que en este caso tiene un valor de 6.0, es menor que 6.0, no son iguales, entonces salta al siguiente else if. Calificación, que tiene un valor de 6.0, ¿es menor a 7.0? Sí. Si es menor, entonces como es menor, se ejecuta esta línea de código y se imprime este mensaje en consola, que es el que estamos viendo aquí. Aprobaste con la calificación mínima aprobatoria. Ahora vamos a ver un caso más en donde el alumno obtuvo una calificación de 5.9. 5.9. Entonces vamos a correr nuevamente. Vamos a empezar con nuestro análisis y recuerden que la calificación que ahora pasamos es de 5.9. 5.9 es menor que 6.0. Sí es menor. Entonces entra este bloque de código y se ejecuta lo que tenemos aquí adentro. En este caso, una instrucción únicamente para imprimir en consola el siguiente mensaje. Lo sentimos, tienes que repetir el curso. Recuerden que todo lo demás ya no se ejecuta, ya no se va a hacer ninguna evaluación, porque en el if principal ya se cumple la condición. Entonces, una vez que se cumple la condición, hasta ahí se queda y ya no se siguen evaluando los siguientes else if. Vamos a hacer ahora un cambio más. Vamos a poner una calificación de 10.0. Entonces el alumno obtuvo una calificación de 10. Vamos a correr nuevamente para ver el resultado en consola. Ahora se muestra un mensaje de felicidades, obtuviste una excelente calificación. Recuerden que ahora el alumno obtuvo una calificación de 10.0. Entonces vamos a empezar con nuestro análisis. Vamos a empezar con la condición principal. 10.0 ¿es menor que 6.0? No, no es menor. Entonces salta al siguiente else if. El bloque de código que tenemos en el if principal no se ejecuta, sino que salta al siguiente else if. Calificación, que es 10.0, ¿es menor que 7.0? No, 10 es mayor. Entonces no se cumple esta condición y salta al siguiente else if. Entonces, ahora, calificación que tiene un valor de 10.0, ¿es menor que 8.0? No, no es menor. Entonces salta al siguiente else if. 10.0, que es el valor que trae la variable calificación, ¿es menor que 9.0? No, no es menor. Entonces, ninguna de estas condiciones se cumple. Y como no se cumple ninguna, salta inmediatamente a lo que tenemos dentro de else y se imprime el siguiente mensaje en consola que dice felicidades, obtuviste una excelente calificación. Es este mensaje que tenemos acá. Pero ahora vamos a ver un caso más para que quede más claro. Vamos a pensar que el alumno obtuvo una calificación de 8.0, 8.8. Entonces vamos a correr nuevamente. Ahora tenemos un mensaje en consola que dice aprobaste con una buena calificación. Entonces vamos a empezar con nuestro análisis nuevamente. Recuerden que la calificación que ahora obtuvo el alumno es de 8.8. Entonces, 8.8 ¿es menor que 6.0? No, no es menor. Entonces,
no se ejecuta esta línea de código. Pasamos al siguiente else if. 8.8 es menor que 7.0. No, no es menor. Entonces tampoco se ejecuta esta línea de código que tenemos dentro de este else if. Pasamos al siguiente. 8.8 es menor que 8.0. No, no es menor. Entonces, esta línea de código tampoco se va a ejecutar. Pasamos a la siguiente condición. 8.8 ¿es menor que 9.0? Sí, sí es menor. Entonces, recuerden que en videos anteriores habíamos hecho una pequeña validación para comprobar si la condición que habíamos especificado era correcta, y en este caso, aquí nos va a devolver true. Entonces, como nos devuelve true, quiere decir que sí se cumple. Y como se cumple, se muestra este mensaje en consola. Aprobaste con una buena calificación. Y aquí en consola podemos ver este mensaje. Aprobaste con una buena calificación. Hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.